¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Consenso. Nuestra compañera Melina no podía venir hoy por alguna actividad que le imposibilitaba llegar. Así que nada, estamos nosotros por esta hora tratando los temas principales de lo que viene a nivel parlamentario la semana que viene. Saludo a mis compañeros. Primero, Daniela Romero. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Acá seguimos, Pato. Que se quede un rato, me dijeron ustedes, ¿no? Un ratito más, sí, bueno, sí, sí. Ahí estamos, estamos con ella en un ratito. Él es el señor Gonzalo Solaberrieta. Gonzalo. ¿Cómo andas, Pato? Muy un placer bien, como bien. siempre. Bueno, el momento de los títulos, cumplamos con todo lo que pide la producción. Así que primero, títulos en consenso y ya seguimos. A ver. Recordamos, elecciones en Cava, rige la veda electoral en la ciudad hasta las 21 del domingo. Reforma migratoria, a través del boletín oficial se va a dar a conocer el DNU de la medida impulsada por el gobierno. Piden sesión para el próximo 21 de mayo. Se va a tratar régimen previsional y emplazamientos pendientes. La oposición quiere también definir autoridades en la comisión que investiga la criptolibra. Bueno, y aquí estamos. Señor Solaberrieta, lo salude, ¿no? Bien. Me saludó, Pato, Bueno, sí, me saludó. Quiero comenzar con ella porque Romero decía, estábamos hablando de esta sesión posible el 21 de mayo, que a partir de lo que ha recopilado como información, dice, mirá, tengo algunas dudas, puede ser que sí, puede ser que no, como en tantísimas oportunidades. Es una sesión que si se da tiene mucho temario, pero vos tenés dudas. Romero, Sí, ¿no? todos tenemos dudas. Algunos ponen las manos ¿Vos en tenés fuego dudas? por alguna sesión acá. Y yo creo que por ninguno pondría la mano en fuego por ninguna Yo sesión necesito porque siempre varía. certezas, ¿me entendés? No quiero gente que dude, pero bueno. Lo que pasa, Pato, Eso que es lo siempre... que le decimos nosotros los periodistas a los ¿Viste? diputados. Lo que pasa es que a Pato siempre le tocan Sí. columnistas pesimistas, Pato. Ya No, venís de... qué sé yo. No, pero bueno, a ver. Yo creo que Sí. es una situación que se viene dándose bastante. Ya es muy difícil para la oposición conseguir esa mayoría. Sí, Aunque bueno, yo creo que hay más posibilidades de que consigan el quórum. Porque bueno, justamente el temario tuvo cierto consenso, al menos a la hora de firmar dictámenes. Algo que yo decía ayer y que sostengo, para mí el hecho de si va a haber o no va a haber sesión va a depender de cómo le vaya a la Libertad Avanza y bueno, por supuesto que al resto de los espacios, El pero domingo. especialmente a la Libertad Avanza, sí, el domingo. Vos sabés que coincido absolutamente con vos, porque esto te genera un clima. Sí. Y las elecciones del domingo pasado, a ver, creo que el gobierno puede estar conforme, porque el gobierno es un partido nacional, le fue muy bien en Salta Capital, terminó segundo en Jujuy, ganó en el Chaco, no terminó bien en San Luis, porque ahí estaba la Libertad Avanza muy partida. Y lo que es notorio, que lo reconoció el propio Carly Bianco, es que la verdad que fue una mala jornada para el peronismo. Pero, viste, era como todo bastante dividido. En cambio, acá, claro, yo creo que depende del resultado, algunos van a estar empoderados y otros van a estar... van a perder un poquito de legitimidad. o caídos, exactamente, Sí. coincido. Sí, eso yo creo que va a ser clave. Por supuesto, bueno, recordemos Sí. que esta sesión busca tratar temas previsionales y la declaración de emergencia en discapacidad. Ambas tienen en común la cuestión fiscal, ¿no? Sí, Que le está básicamente diciendo al Ejecutivo cuánto tiene que gastar y en qué. Entonces, acá es donde siempre se terminan poniendo sobre la mesa de distintas Sí. discusiones, porque al Ejecutivo dice, bueno, vos querés controlar el presupuesto, gana las elecciones. Sí. Me corresponde a mí como gobierno decidir. Y por otro lado tenés a la oposición, que por supuesto que también está izando ciertas banderas porque es año electoral, así como también le hizo el año pasado. El tema de los jubilados, por ejemplo, no es algo nuevo. Pero lo que sí acá empieza a jugarse un poco más difícil, a diferencia de lo que fue el año pasado, es que vos tenés un PRO que está a las piñas. sí, claro. De hecho, bueno, un sector del PRO acompañó el dictamen Sí. por el tema previsional. Hay que ver
lo hablábamos recién con Caro Ramos, ¿no? Que decían ayer en el cierre de campaña de Silvia Los Penato que ellos van a continuar apoyando la línea económica del gobierno, pero que van a tener ciertos reparos en cuanto a lo que tenga que ver con la institucionalidad. Sí. Pero bueno, en este caso vos tenés al PRO que en algún punto un gesto a la oposición por el tema previsional le dio. El tema previsional es un tema muy sensible, pero vos aparte, sabés que yo creo que si el gobierno dice, che, no tengo plata, no tengo de dónde sacarla, yo no sé si con su electorado paga un costo demasiado alto. Yo creo que es un costo altísimo para el PRO. ¿Sí? Sí. Para el PRO. Para el PRO, no, yo te digo para el gobierno, digo. Porque, ¿qué pasa acá? La oposición, parte del PRO, quieren mejorar los saberes jubilatorios, ¿no? La oposición. Y el gobierno no va a querer, porque el gobierno dice, si a vos me tocás el régimen jubilatorio, mi equilibrio fiscal se desarma. Yo creo que en esa posición el gobierno creo que sabe que a su electorado Eso seguro, para prefiere que vos le digas no hay aumento, aunque no es un tema hay muy dudas sensible. eso, Paco. ¿Viste? No, el tema es después... Decimos lo mismo. No hay dudas de que el veto va a existir. Si esto eventualmente avanza... Aunque pague un costo no me importa. Yo sé que con mi electorado a esto le cierra. Es más, yo te diría que en vez de costo político, al revés. Bueno, ponele, sí. Ayer tuvimos la oportunidad de preguntarle al diputado Carreño, a Oscar Carreño, respecto, porque en un momento él empieza a hablar y dice, los votos no los tenemos, pero van a ser importantes las charlas que han tenido ayer, que tienen hoy posiblemente, y a comienzo de la semana próxima, porque recordemos que la sesión sería para el próximo miércoles. Y en el medio de la frase... No tienen votos ni siquiera para convocar a la sesión. Y aparentemente, no, lo que pasa es que es un tema que tenés, para llegar, digamos, al quórum tenés que llegar con un apoyo. Claramente. Bueno, y en definitiva, en el medio de la frase él dice, nosotros tenemos que estar preparados para responder al veto presidencial. Claro. Entonces uno ya pregunta, ¿cómo? ¿Viste? O sea, ya lo tienen en claro que existe esa posibilidad. Claro. Seamos sinceros, seamos honestos, van buscando eso, van a buscar el veto del presidente Javier Milei y también ahí a testear a ver cómo siguen las alianzas, porque ese veto después lo tienen que blindar. Es que, ¿sabés qué sucede? Yo entiendo, la verdad, cómo no vas a entender que se quiera mejorar la situación de gente que cobra 350.000 pesos. Claro. Ahora, hay una situación que la hemos visto acá repetidas veces en los últimos 20 años, que cómo funciona. Vos sos opositor y sos sensible, ¿no? Y sea con el color que te toque. Como sos opositor, decís, che, me preocupo. Sos oficialista y pasó con el PRO, pasó con Alberto Fernández y pasó ahora con la Libertad Avanza. Che, yo soy sensible, pero ¿de dónde saco la plata? Claro. No tengo la plata. En una situación que la curva cada vez se te complejiza más, porque tenés gente que vive más años y tenés más gente que se jubila y menos gente joven trabajando en la formalidad. Entonces, vos desde afuera sos muy sensible y comprensible. Cuando te toca un cargo ejecutivo decís, yo quiero, pero los recursos no los tengo. Es la línea de los últimos 3 presidentes. Sí. A ver, hay siempre como una tendencia de la política, de los políticos en realidad, no hablo de la política, de los políticos, de que creen que la gente, no sé, come vidrio, ¿viste? Y no se dan cuenta de que esto en realidad está claramente atravesado por un año electoral. Vos tenías ayer a Silvia Los Penato diciendo que la motosierra pasó por los jubilados. Pero no, Silvia Los Penato, pero escúchame, a ver, el PRO, Silvia Los Penato se ausentó, creo que cuando fue la votación del año pasado por esta reforma jubilatoria previsional que habían impulsado acá en el Congreso. Y después cuando fue el veto del presidente Javier Milei, ella ayudó a blindarlo. Y ahora estaba diciendo la motosierra pasa por las jubilaciones y por la obra pública. O sea, la realidad es que vamos a hablar, o sea, es una situación que si bien es claramente una bandera que sensibiliza a mucha gente, porque es como bien decís, nadie quiere ver a un jubilado, nadie quiere ver a nadie muriéndose de hambre, ni mucho menos no pudiendo acceder a medicamentos. O sea, la realidad es que la situación es muy sensible. Lo mismo pasa con el tema de la emergencia en discapacidad, pero yo no sé hasta qué punto esto le puede llegar a servir para después hacer para lo que va a ser campaña. No, y vos sé que hay un coletazo económico, lo que decís vos, que alguien en el gobierno lo mencionaba, que sabés que es, claro, hace mucho, ¿no? Pero los ingresos son muy magros los del jubilado. Y hay un problema ahí, porque un jubilado que cobra mejor es un jubilado que consume más, que reactiva el mercado interno. Pero pasa con todos. Claro, entonces con estos ingresos, claro, viste, vos tenés el 70% de los jubilados cobrando la mínima, y además tenés cada vez más, porque viste, como no hay recursos para aumentar a los que ganan 500, va subiendo, la pirámide se achata.
tenés cada vez gente cobrando más cerca de la mínima y nadie que sube. Entonces es un tema. Sí, sí. Pero la verdad, es una cuestión muy complicada. El único que alguna vez dio alguna mirada un poco no tan pesimista fue Giordano, que estuvo en Lancés un tiempito, el cordobés que después se fue cuando la mujer votó en contra de la ley Bases. Que es un hombre que trabajó con Schiaretti. Él dice que la situación es muy mala en materia jubilatoria, pero que se podrían hacer algunas cosas. Pero el futuro es un futuro Sí, lo que sí, muy algo complejo, se puede llegar a hacer. muy complejo. Si algo se puede llegar a hacer, y lo que sea la definición, esa la va a tener claramente el Ejecutivo cuando defina su plan de reforma laboral y reforma previsional, que se va a impulsar recién el año que viene, cuando ya tengas un Congreso renovado y estas cosas no te pasen. Entonces, hay que ver si este tema realmente hay una intención, tanto del gobierno como de parte del resto de los bloques, de impulsar una reforma previsional. La vamos a ver el año que viene. Es que coincido. Eso seguro. Y para que uno pueda pensar en eso, reforma previsional, reforma impositiva, vos tenés que tener una estabilidad económica de por lo menos un año, que hace cuánto que no la tenés. Si vivís apurado por los vencimientos de la deuda, apurado por el dólar, apurado por la falta de reservas, no podés pensar en un todo escenario esto se tranquilo. suma, por supuesto, último que digo sobre la sesión, el tema de la ratificación de las autoridades de la Comisión Investigadora por Libra, porque bueno, van a buscar este plan B para interpelar otra vez, va a citar otra vez a los ministros que se ausentaron y quizás a otras figuras más, como por ejemplo la Secretaría de Presidencia, Karina Milei. Hay que ver si eso termina habiendo un consenso, pero bueno, primero tiene que activarse la comisión, que por ahora quedó paralizada. Y lo que buscan hacer es llevarlo al recinto para votar a las autoridades. De ahí Nicolás Mazzotti había dicho tenemos 140 votos. Sí. Yo creo que las mayorías, como siempre digo, son dinámicas, hay que ver si se mantienen, más que nada porque hubo unos gestos de gobernadores cuando fue la primera votación, que hoy yo no sé si las tendrían. Un tema muy importante y muy complicado. Nada es sencillo de resolver en ningún aspecto. Pero acá fíjate lo que pasa con la baja de aranceles a los productos que son fabricados o ensamblados en Tierra del Fuego. Vos bajás los aranceles, es una muy buena noticia para la gente, va a pagar menos por electrodomésticos y por celulares, pero los aranceles sostienen una industria cara, pero que le da mucho trabajo a mucha gente en Tierra del Fuego. Entonces, ¿qué pasa? Si vos bajás los aranceles, a lo mejor aquella industria deja de ser competitiva, tienen que cerrar o te dicen que van a cerrar y obviamente esa es la fuente de ingreso para mucho personal, más de 10.000 trabajadores. De esto habla justamente una diputada que es salteña, pero que hace 20, 25 años se radicó por este régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, es la diputada Jutrovic. A ver. En la industria electrónica, voy a hablar de la industria electrónica, hoy por hoy hay algo de 7.000 trabajadores, 7.070 trabajadores. Bien, ¿y cómo están esos trabajadores hoy y sus bases sindicales y cuál es la postura que va a tomar el gobierno provincial? Bueno, están muy movilizados, han declarado medidas de fuerza, sobre todo en Río Grande, que es la ciudad más afectada porque concentra el mayor porcentaje de empresas y trabajadores ligados a esta industria. El gobernador está planteando algunas medidas judiciales como para empezar a activar algo, porque la verdad que es muy difícil, algo que, bueno, lamentablemente el presidente tiene la potestad de hacerlo por decreto, poder conseguir los votos rápidamente para darlo vuelta en el Congreso. No obstante eso, lo estamos haciendo. Ayer en la Comisión de Industria planteamos a la presidenta de la misma que empezar a activarla para que sea caja de resonancia de todos los problemas que hay, que no es solamente de Tierra del Fuego, porque ayer se escucharon voces de Santa Fe, voces del sector de Córdoba, voces de la Catamarca, de La Rioja, que también están pasando por una situación compleja porque los salarios están absolutamente pulverizados y el consumo sigue cayendo. Entonces, eso ya nos afectaba a Tierra del Fuego, ¿no? Hace muy poquito, para el 2 de abril, llevamos un grupo de diputados numerosos de nuestro espacio, pero también para que vayan y vean. De La Libertad Avanza, para que vean lo que es. Y la verdad que se sorprendieron el nivel de tecnología. Vos, para poder hacer un celular moderno como es hoy y que salga y que se lance al mismo tiempo que todo en el mundo, como, no sé si se puede decir la marca, pero sí, claro, como Samsung, Motorola, vos tenés que estar a la altura de esa industria y la tecnología tiene que ser de primera. Y esa es la inversión. En Tierra del Fuego, una empresa no se puede instalar si no compra su terreno y su galpón. No hay alquiler, no es que levantan las patitas y se van. Entonces,
es bastante injusto este trato. Pero aparte yo quiero poner otro ejemplo que me parece que clarifica, ¿no? Como te decía, en las redes, Tierra del Fuego tiene la culpa de que los celulares salgan el doble que en Miami, ¿no? Eso escuchamos permanentemente. Bueno, digo, nosotros fabricamos algunas marcas. Di el ejemplo de Samsung. Salen el doble, es verdad. Ahora, un iPhone que no se fabrica en Tierra del Fuego también sale el doble. Que alguien me explique, ¿no? Y la empresa distribuidora por excelencia de esta marca acá en la Argentina, Max Station creo que se llama, está, digamos, haciendo comunicados, ha salido en los medios diciendo que, bueno, que no se apresuren a que el lunes ya va a estar trasladado a precio la baja de los impuestos internos y que el impacto va a ser de un 13% aproximadamente. Tierra del Fuego también va a tener ese impacto porque a nosotros también nos bajaron la alícuota. Y de hecho, digo, ¿dónde está la otra diferencia? Porque no es que el lunes estos teléfonos tan codiciados van a salir lo mismo que en Estados Unidos. Entonces, el problema, en Chile. El tema es una cuestión integral de otros factores, logística, otros impuestos nacionales, etcétera, ¿no? Yo creo que es en parte un tratar de esconder el sol con la mano. ¿Por qué te digo? Primero, nosotros sabemos que estamos en manos del Fondo Monetario Internacional, porque es un pedido del Fondo Monetario, está dentro de ese famoso acuerdo que el Congreso, lamentablemente, o la Cámara de Diputados aprobó sin saber de qué se trataba. Ahora estamos viendo la letra chica, Tierra del Fuego era una, los jubilados, la coparticipación de las provincias, están todos ahí en la lista de prioridades que tienen que pasar la motosierra. Entonces, digo, claramente aprovecharon este pedido, que al presidente le encanta cumplir, digamos, los pedidos del fondo, más una cuestión electoral, ¿no? Porque del anuncio se hizo de manera de decir, bueno, vamos a dejar de pagar celulares caros, y yo te decía hace un rato que la diferencia no va a ser sustancial. Pero además, a ver, nosotros estamos volviendo a un esquema de impuestos internos que teníamos en el gobierno de Cristina Fernández. Ese era el diferencial entre un 8 y un 9%, ¿sí? Entonces, nosotros no estamos en desacuerdo con que se bajen los impuestos o que se bajen los aranceles en la medida que nosotros nos mantengan ese diferencial que nos permite tener un margen de competitividad con lo importado de China. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, en televisores y aire acondicionados lo van a sostener al diferencial, por lo menos es lo que dicen hasta ahora, me permito dudar, pero en celulares, a partir de enero, nos quedamos en una situación en que sabemos que se puede llegar a perder la producción porque las empresas ya lo están diciendo. Bueno, ahí está la diputada Jutrovic de Unión por la Patria, Daniela Romero. Bueno, Romero, ¿de qué hablamos? ¿Elecciones? ¿De qué hablamos? Elecciones no se puede, son el domingo, un poco de pero esto dale. que estábamos mencionando recién, ¿no? Esto de la baja de aranceles, de la baja de impuestos para productos tecnológicos generó mucha repercusión y fue uno de los anuncios de la semana, que no fue el único, Pato, fue una seguidilla de anuncios desde el lunes hasta antes de ayer. Ayer iba a haber otro que se canceló. Recordá, Romero, que vos tenés buena memoria, y vos, que este tema era como muy señalado por lo que era el pichetismo cuando se discutía ley bases, porque le decían no protejan al régimen de Tierra del Fuego, inclúyanlo. ¿Te acordás? Fue un debate por la ley porque le decían, cuando discutíamos, che, pero ¿por qué no hay plata para acá? Bueno, dejen de subvencionar, porque en su momento había ingresado a ley base. Lo sacaron y estaban los reclamos al gobierno. Sí, Taco. Bueno, es muy bien tu memoria, Pato, porque fue así y de hecho en el Senado se volvió a poner en discusión. Claro. Así que, por supuesto que es un tema que es hipersensible. Pero lo que yo voy es esta seguidilla de anuncios. Por supuesto que no pasó desapercibido que haya sido en la última semana de campaña electoral y de hecho, bueno, fue por eso que ayer se canceló un anuncio que asumaba ser muy importante para los ahorristas. Sí, a ver, tengo una pregunta o una consulta desde los contadores. A ver, dime tú. Vos decís para el tema de la plata del colchón. Exactamente, los famosos dólares ¿Y qué debajo del sabés vos colchón? por qué ese anuncio se desestimó? ¿Tenés alguna idea? Sí, por supuesto que, bueno, vamos al tuit del vocero presidencial Manuel Adorni, donde él dice que básicamente lo cancelan, lo posponen. Sí. Porque para que no se lo acuse de electorista. Electoralista, Electoralista, ahí está. Sí. Yo te digo que a mí me causó gracia un poco porque le venían hasta 2 minutos antes de esto, venían diciendo que iba a ser un anuncio
a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, que es justamente el candidato, a la hora del cierre de la campaña de Silvia Los Penato y Leandro Santiago. Claro, exactamente. O sea, justo para empalmar, justo para opacarlo. Pero bueno, la realidad es que finalmente dieron marcha atrás, a pesar de que es cierto de que hubo denuncias y acusaciones, ya que viene de hace tiempo, desde que se anunció que Adorni es candidato como vocero presidencial. Y por supuesto que ya venían diciendo, che, el doble rol que tiene Adorni puede llegar a cruzar finas líneas sobre la ley de ética pública. Y esto, bueno, iba a ser como la explosión, porque bueno, desde el lunes él venía haciendo conferencias con muchos baches, o sea, no venía tan seguido haciendo conferencias de prensa. De pronto la última semana de campaña, todos los días un anuncio. ¿Sabes qué pasa? Digo, yo te preguntaba esto porque ayer leía que había una consulta muy pertinente de los contadores. Porque el tema es así, hasta hace muy poco hubo un blanqueo donde si vos tenías la plata porque no la habías declarado por cualquier motivo y tenías bajo el colchón 20.000, no, 20.000 era un poco más, 50.000 dólares, vos los declarabas ante la Exafip y esos dólares los podías depositar en blanco. Esta era la cuestión. Ahora ni siquiera iba a ser, o ni siquiera parece que va a hacer falta eso. Vos no, tenés esto no la es plata. un blanqueo. No, no es un blanqueo. No es un blanqueo, no es que se abra una ventanilla para que vos blanquees tus dólares, sino que los dólares que no estén declarados los puedas utilizar y puedas inyectarlos en la economía. Y ahí va la pregunta de mucho contador, porque el contador dice, está bien, ahora te permito, y si dentro de 2 años cambia la ley y alguien dice, che, pero ¿por qué vos mañana fuiste un día al banco y depositaste 500.000 dólares? ¿Dónde eran esos dólares? Entonces, los contadores preferían una herramienta para estar respaldado, es decir, esta plata apareció en el banco, había un blanqueo o había algún elemento habilitante. Los contadores decían, entendemos la decisión del gobierno, pero yo para mi cliente, si va a blanquear, también porque esa es la palabra... Un blanqueo que no es un blanqueo. Exactamente, yo necesito alguna herramienta que parece como un reclamo atinado de los contadores. Por eso te preguntaba, a lo mejor ellos tienen la respuesta en el gobierno y este no es el tema de la demora, pero bueno. No, es que por supuesto que eso es lo que te iba a decir. Sí. Más allá de que las acusaciones de que esto fue un tema que se dio justo en la campaña, la realidad es que el decreto no estaba listo, estaban apurando un anuncio que si bien hace 2 semanas ya habían dicho que iba a ser esta semana, no tenían del todo como cerrado, y iban a apurar algo que es muy finito, porque imagínate que estaban hablando de, no va a ser un proyecto de ley, iba a ser un decreto, una resolución, no puede vos decías tocar que había la ley, como demasiada urgencia. No había que tocar la ley cambiaria ni la ley tributaria. Tampoco lo podrían hacer si fuera un DNU, o sea, no pasa por si es un decreto o un DNU, porque con un DNU tampoco. Entonces, claramente se apuntaba que sea una flexibilización de los controles del ARCA, o de la ARCA, mejor dicho, pero a la hora de utilizar... El contador, que es el que maneja tu plata, es razonable que te diga, déjame que ya termino, que cierro esto, y se decía que iba a ser una especie de flexibilización dentro de la declaración jurada, que le piden a los contribuyentes cuando a la hora de pagar el impuesto de las ganancias. La cuestión, Pato, te lo cierro así nomás. Esto generó mucha repercusión en el Congreso. Los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto de ley para modificar la ley de ética pública porque están reclamando, y esto puede llegar a seguir siendo un debate de acá a octubre, el doble rol de Adorni y cómo esta seguidilla de anuncios que dice Paulón en un tuit, que lo cancelaron el de ayer por vergüenza. A la mañana sos vocero y a la tarde sos candidato, efectivamente. Que se prohíba básicamente que se le atribuya al funcionario las medidas económicas, o el candidato, mejor dicho, las medidas, los anuncios y las medidas que vayan a trascender de las publicidades de los actos de gobierno, ¿no? Muy bien, ella es Daniela Romero. Dani, muchísimas gracias, nos estamos viendo en cualquier momento. Nosotros seguimos con Gonzalo Solaberrieta, ya volvemos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas?
Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme el número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones,
diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Bueno, esto es Consenso, exactamente la hora 12:32. Señor Solaberrieta, a ver, ley antimafia, diga dónde se está aplicando, qué pasa. Cuente, bueno, por favor. Pato, hay que decirlo, el viernes pasado fue oficializado ya en el boletín oficial esta ley antimafia que, recordemos, había propuesto la ministra de Seguridad Patricia Bullrich el 21 de marzo del 2024. Es decir, pasó un año, un poco más de un año, de lo que fue justamente la presentación en aquel entonces de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con el ministro de Defensa Luis Petri en una conferencia de prensa en donde anunciaban una serie, un paquete de medidas de seguridad, creo que eran 4 en total las medidas. Una de ellas era tal vez la más ambiciosa de todas, que estaba vinculada justamente a la ley antimafias. Esto fue justamente con esta fecha la presentación. Después hubo todo un periodo donde se trabajó en diferentes comisiones aquí de manera informativa, donde se empezó a presentar, donde se propusieron algunas modificaciones, agregar delitos dentro de la misma, porque lo que hace justamente es traer mayores herramientas a la hora de poder sancionar a las personas involucradas en una banda criminal, Pato. Lo cual hizo un poco de ruido porque vamos a repasar algunos datos importantes referidos a esta propuesta, que fue novedad en las últimas horas, sobre todo porque en marzo ya había sido promulgada y el viernes pasado ya fue publicada en el boletín oficial. La novedad es que desde el Ministerio de Seguridad lo que propusieron, y como un pedido, es justamente que Rosario, la provincia de Santa Fe, pero Rosario puntualmente, sea la primera ciudad en donde sea aplicada justamente la ley antimafias, que recordemos ya está presentada de manera oficial. Vamos a ir a la siguiente placa, para entender un poquito más. Te traje un raconto, Pato, para que sepamos. Recordemos, 21 de marzo del 2024 fue presentada en conferencia de prensa por Patricia Bullrich y Luis Petri. El 16 de abril del 2024 ingresó el proyecto aquí a la Cámara de Diputados. ¿Qué significa que ingrese? Bueno, que ya está apto para que se promuevan las diferentes comisiones que le competen la posibilidad de hacer reuniones informativas, que los diputados den su opinión, que empiecen a viva voz a proponer modificaciones o agregados, o al mismo tiempo decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece bien, me parece mal. Bueno, lo cierto es que el 1 de octubre del 2024, Pato, se aprobó en la Cámara de Diputados en una sesión especial, es decir, se le dio la media sanción a este proyecto tan ambicioso con 137 votos a favor y 92 en contra. ¿Sí? Un apoyo por encima de esa mitad más uno del cuerpo de la Cámara, un poquito más holgado en este sentido con 137. Recién el 20 de febrero
de este año, es decir, estamos hablando de 4 meses en adelante, en el periodo extraordinario, que fue, recordemos, el periodo extraordinario, había un tuit de Adorni donde proponía que iba a haber 7 iniciativas o 6 iniciativas que finalmente en enero no se trataron. Y uno creía, ¿qué pasa con el periodo extraordinario? Bueno, en febrero hubo actividad, y muy importante, y de hecho fue justamente la sanción completa el 20 de febrero de este año de esta ley antimafia que fue aprobada en el Senado por 38 votos, no tan holgada la aprobación, lógicamente, con el bloque de Unión por la Patria, que en este sentido no dio su aval en general. Para traer un raconto en principio de cómo fueron las fechas, ¿sí? Bueno, ¿y qué más tenés? Siguiente placa. Siguiente placa para conocer un poco las herramientas, ¿no? Lo que decíamos, herramientas útiles para investigar y sancionar. Acá un dato importante y el que tal vez trajo mayor debate, ¿no? En el Congreso. Organizaciones criminales, es justamente para que se pueda sancionar e investigar a estas bandas criminales de 3 o más personas, aclarando esto, que cometan delitos especialmente graves. Siguiente placa, para hablar más de tecnicismos de la misma, ¿qué es lo que dice? Si vos tomás parte, cooperás o ayudás justamente en la formación o en el mantenimiento de una asociación ilícita, traemos un contexto actual a Cristina Fernández de Kirchner, justamente, Eduardo Casal, el procurador le pidió a la Corte Suprema, por ejemplo, que a Cristina se le aumente, se le duplique la pena de 6 años a 12 años, por ejemplo, por creer, según el procurador, que está justamente formando parte de una asociación ilícita como jefa, por ejemplo, ¿no? Para tener un poquito de contexto actual sobre asociación ilícita. Reclusión o prisión de 8 a 20 años si tomás parte, cooperás o ayudás en este tipo de actividades. ¿Cuáles son los delitos que están contemplados dentro de esta ley? Lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas, siguiente placa para terminar de repasar los delitos, delitos contra la administración pública, cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con ejercicio de funciones públicas y en la última placa, los últimos delitos que repasamos, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, delitos contra la integridad sexual, contra la propiedad y trasplante de órganos. Pato, ¿sí? Estos son todos los delitos que están contemplados en esta ley. El caso, a ver, más fácil de explicar de por qué se le pone un contexto a esta ley y por qué se la promueve por parte del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, es justamente, Pato, para que tanto el que en una banda ejecuta, lo planifica, es chofer, los traslada a quienes cometen el delito, al que llama, al que hace de guardia, todos los que forman parte, obviamente que las penas serán algunas de mayor gravedad o menor, pero se impone una pena muy fuerte realmente para todos los integrantes de este tipo de bandas. A ver, 2 temas que tienen que ver con esto. Tenemos todavía alguna placa más, pero digamos que esta ley, esta decisión política de comenzar por Rosario tiene que ver con lo que era la situación judicial y policial en el sur de la provincia de Santa Fe, que era tremenda con la cantidad importantísima de asesinados. En la mayor parte eran peleas entre bandas y eran soldados o soldaditos que caían como consecuencia de una situación muy inestable que, recordamos, caótica, no le podía poner freno a nadie. Básicamente en los 4 años que fueron el gobierno de Perotti a cargo de la gobernación de Santa Fe y de Alberto Fernández en La Nación, la cuestión era muy complicada. Ya venía muy mal en los 4 años previos de gobierno socialista con el actual gobernador Maxi Puyaro como ministro de Seguridad. La cuestión estaba como fuera de control. Yo creo, no es que yo cree, la verdad, los datos son contundentes. El tema en la provincia se ha ordenado muchísimo, ha caído rotundamente la cantidad de muertos. Ahora, la verdad, no son noticia. Antes llegamos a tener prácticamente un muerto por día en el sur de Rosario. Y básicamente ha cambiado esto notoriamente a partir de 2 datos, o de 3. Primero, confesó haber sido partícipe de blanqueos y cuestiones realmente muy complicadas. ¿Quién era el número 1 en su momento, en aquellos años,
de la ex AFIP y actual ARCA, tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe. Comenzó y declarando, después se consideró arrepentido y la verdad que ha complicado judicialmente a mucha gente. Otros dos datos que explican un poco la calma que vive Rosario es la declaración indagatoria de un juez federal a punto de ser separado por su participación en hechos muy complicados y también la presentación ante la justicia de un importantísimo empresario rosarino, está embargado por 1.500 millones de pesos, quien en sociedad con el juez federal visitaba empresarios rosarinos y le decía, o dame plata o te va a llegar una inspección. Así que esas cuestiones que son muy pesadas en materia judicial me parece que le hacen muy bien a Rosario y eso explica que haya cierta calma. Todo esto no implica que haya, por lo menos, para decirlo con certeza, alguna mejora real en el gran problema que es el narcotráfico. Ahí no sabemos si la cuestión mejoró, porque lo que pasa con Rosario es que está en un lugar demasiado sensible, en un lugar donde pasan todos los barcos que van y vienen por la hidrovía y donde hace poco se detuvo un cargamento de 495 toneladas de droga que siguen desembarcando o embarcando en puertos privados muy cercanos a Rosario. Que la situación está más calma, no me caben dudas, están los registros. Que han ido por peces gordos también y están declarando ante la justicia. Que haya mermado el nivel del narcotráfico, lo veremos. Seamos optimistas y tenemos algún registro con el tiempo. Esto más o menos para explicar lo que está pasando con el tema ahora, aplicación de la ley antimafia en Rosario, pero quedan más placas, Flaco, ¿no? No, está bien, Pato. A ver, sí. el tema de la inseguridad en Rosario, esto que vos planteabas, a mí me sorprendió, por ejemplo, haberme encontrado con una familia de desconocidos, aclaro, en Rosario, por una situación laboral, en la cual ellos esbozaban una cierta felicidad por celebrar, entre comillas, obviamente, el hecho de que no haya homicidios durante un mes. Lo cual, por eso mismo, uno lo puede tomar. Claro. Yo voy a Rosario 4 veces por año, 5, tengo amigos. A ver, la verdad... Te estoy hablando igual de hace 8 o 9 meses atrás. Si vos mirás el diario y decís, che, vos hacías tu actividad en Rosario sin ningún problema. Rosario es una ciudad de 1 millón de habitantes, vos te movés por el Parque Independencia, vas a la cancha, vas a almorzar, vas a cenar, no te enterás. La guerra de narcos era un lugar marginal. Obviamente que no es cómodo, pero claro. Pero esa es la realidad, que el que vive en Rosario es el que vive la realidad. Claro, pasa, pero por eso. Pero bueno, pero indudablemente ahora se ha mejorado y repito, ha habido muchos avances. Pero bueno, ahora está la decisión política de comenzar con esta ley antimafia por Rosario y está bien. Bueno, y además a todo esto, Pato, le tenemos que sumar que dentro del marco de lo que está sucediendo, en realidad lo que sucedió en Rosario, que fue de mucha gravedad, recordemos el asesinato a un playero de una estación de servicio, por el hecho de matar a alguien al azar, a cualquier ciudadano, a un taxista, recuerdo, y alguien más que ahora no me acuerdo qué profesión tenía, pero que era un transeúnte, un ciudadano de rosarino común y corriente, y que decidieron hacerlo en modo de protesta de acá estamos, presentes en territorio. A partir de esto también empezó un fuerte debate. Hay muy buen trabajo. Digo, Puyaro ha hecho las cosas bien, ha sido elogiado por anteriores responsables. Ha endurecido muchísimo lo que es la vida de los detenidos, que son 2 grandes familias, con enorme cantidad de familiares, todos detenidos en cárceles donde tenían permiso para todo y ahora esos permisos se han restringido. La verdad que el trabajo de la justicia y del poder político ha sido muy bueno. Yo creo que parte lo explica que Puyaro era un tipo que conocía, es un hombre con origen radical, que había sido ministro de Seguridad convocado por los socialistas, después llega gobernador, le fue bien en las elecciones. Han dado una pelea muy seria y los resultados son buenos. Yo digo que indudablemente. Yo digo que despertó por lo menos el interés político, en el buen sentido de la palabra y del término, el interés por seguir adelante y avanzar, como ya se avanzó aquí, por ejemplo, con un dictamen respecto a la baja de edad de imputabilidad, que era un tema que estaba como ahí,
de hace varios años, porque otros gobiernos han querido avanzar con el hecho de bajar la edad de imputabilidad, y este gobierno ha ido a fondo en este sentido con una ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tiene el aval, tiene el apoyo de Javier Milei en este tipo de medidas que son un poco más, por decirlo, estrictas, para ya lo que es un dictamen aquí en diputados para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Todo esto porque fue un joven, si mal no recuerdo, de 15 años el que asesinó a un playero en Rosario al azar, ¿no? Básicamente. Muy bien, vamos con el tema política inmigratoria. Hoy estuvimos contando lo que pasa. Aparentemente va a haber un DNU también con muchas restricciones, con nuevas exigencias. De eso habla Daniel Arroyo, hombre de Unión por la Patria. A ver. Tres cosas diría. Una, yo creo que la Argentina necesita una reforma migratoria por ley. Tenemos que debatir seriamente la situación de la migración en Argentina, pensando que estamos desfasados de hace muchos años que tenemos el mismo régimen migratorio. Dicho esto, somos un país con algo bueno, que somos un país muy abierto en términos de salud y educación, y eso es algo positivo y que hay que mantenerlo, y eso, en mi opinión, hace a la característica argentina. Junto con esto sí creo, lo tercero, que hay que evitar dos cosas, y hay dos cosas que sí de acuerdo. Una, que el extranjero que delinque tiene que ser deportado, eso sí lo tengo claro. Y segundo, que hay que evitar en salud lo que son los tours de salud, o sea, esto de alguien, un grupo de personas que vienen solo a atenderse en salud. Esas dos cuestiones sí yo creo que hay que legislar con claridad y limitarla. El resto no, el resto hay que fomentar realmente. En Argentina han salido datos esta hora que bajó 40% la tasa de natalidad. Nosotros somos el octavo país del mundo en cantidad de territorio y tenemos 47 millones de argentinos. No queda claro cómo alguien se va a jubilar en los próximos tiempos en Argentina si sigue bajando la tasa de natalidad y se extiende la expectativa de vida. De modo tal que hay que repensar un esquema en términos generales. Yo creo que el gobierno lo hace para generar instalar un tema, en gran medida tema de conversación media hora antes de las elecciones. Sí tomo que hay que repensar el sistema migratorio y sí que la cuestión de quién delinque y quién hace el tour de salud, ahí sí yo creo que hay que ser más estrictos. Más allá de eso, el 23 de marzo se terminó la moratoria y ahí hay un problema serio, y es que hoy se jubila solo 1 de cada 10 mujeres, pues solo se jubila el que tiene 30 años de aportes, y son muy poquitos que tienen 30 años de aportes sostenidos, y 3 de cada 10 varones. Yo creo, hay algunos proyectos plantean extender la moratoria de 2 años, a mí me parece que está bien, que es una medida coyuntural, pero que hay que hacerlo porque hoy se está desacomodando el sistema, y hay que revisar el sistema de verdad de seguridad social en Argentina estructuralmente. Los valores, los montos están muy bajos, el gobierno tiene una jubilación mínima y una jubilación en general que se actualiza por inflación, con 2 meses de retraso, pero junto con eso un bono de 70.000 pesos que hace 14 meses que está, se ha devaluado absolutamente, 70.000 pesos en el mismo tiempo. Espero yo que realmente las propuestas de mejora del bono también entren. Yo distinguiría 2 planos. Urgente ya, reabrir la moratoria, compensar el bono, estructural, de verdad, seriamente discutir un cambio en el sistema jubilatorio, porque la expectativa de vida es otra, porque ha cambiado el mundo laboral, porque tenemos 42% de informalidad laboral, porque sacando un docente que en general entra, trabaja y ya tiene 30 años de aporte, en general la gente no tiene 30 años de aporte en Argentina, entonces yo discutiría más ampliamente todo. Yo creo que en este contexto actual no, porque complicaríamos más, porque nadie sabe cómo se alquila, de qué manera, ni el que tiene una vivienda, ni el que va a alquilar. Yo creo que en este contexto, mi opinión es que el Estado tiene que regular el sistema de alquileres, pero en este contexto, donde está todo bien, recién saliendo de una ley, recién reacomodándose, para mí siempre el Estado lo que no tiene es que complicarle la vida a las personas, y yo diría, en este momento no. Si estamos hablando dentro de 4 o 5 años, creería que sí, que hay que tener una ley que regule, pero tiene que haber una estabilidad previa. En este momento, donde recién la gente se está acomodando a la nueva realidad de alquileres, meterle otra ley, otra regulación, sería complicarla más. Bueno, muy interesante esto que él contaba, hablando de la tasa de natalidad, porque se engancha con un tema que hablábamos los otros días. Esto de que está muy bien, nadie discute que si hay algún inmigrante con antecedentes delictivos se le ponga un freno en la frontera, y que si alguien comete delitos acá sea deportado, que es una nueva característica en casi todos los países, esto de la deportación. Ahora, hay que tener también cuidado, y esto es muy modificable, porque la verdad que la Argentina es, a diferencia de otros tantos, es un país muy vasto, muy grande. Tenés mucha concentración de habitantes acá en el conurbano, pero después tenés
provincias donde podés llenarla de extranjeros. Y en algún momento, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, la verdad que la llegada de inmigrantes era impostergable. Por eso usted es Olaverrieta y yo soy Méndez. No tenemos apellidos nativos. Claro, sí. Entonces, la verdad, poner las barreras ahora, pero no me voy al siglo XX o siglo XIX. Hace 10 o 15 años, cuando hay un verdadero boom en la construcción, las empresas se desesperan contratando ciudadanos o bolivianos o paraguayos porque no te da abasto la mano de obra argentina. Sí. La verdad, entonces, viste, vos decir, no, voy a poner barreras porque la inmigración es un problema. Y si no, también tenés el ejemplo de Europa, donde en Europa están tan desesperados porque no hay gente que te dicen, vengan extranjeros de cualquier manera. Claro. Vengan a cuidar, porque era parte de lo que contaba recién el diputado Arroyo. No tenés jóvenes porque la tasa de natalidad es bajísima, entonces no tenés quien te cuida a los viejos. Contaban la historia de la muy fuerte inmigración que hay desde Perú hacia Italia, porque llegan justamente para cuidar mayores que no han tenido hijos. Así que nada, claro. Este es un tema el de quién cuida y cómo crece la sociedad y cómo se desarrolla, que siempre lo hablo con un señor que conozco de vista como el señor Mauricio Cantando. Para él es un tema muy importante, pero la verdad, uno está poniendo barreras para la inmigración y justamente hoy veía un trabajo de la Universidad Austral planteando que es muy problemática la situación en la Argentina. No nacen chicos, la matrícula en los colegios tiembla, porque bueno, si vos tenés una escuela y no tenés chicos, no tenés clientes, claro. Entonces tenés que ir cerrando grados, así que es un tema que es global, pero que en la Argentina y particularmente en Buenos Aires es como muy llamativo. Sí, es una tendencia, Pato, que está analizada globalmente de acá al 2050 del envejecimiento de la población promedio. Sí, básicamente, claro. ¿No? Que en algún momento lo hemos hablado por esta cuestión de, bueno, todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Y sí. Hablando de, bueno, las nuevas materias a nivel tecnológico, por ejemplo, los conocimientos, la gente que se va a necesitar a la hora de los nuevos empleos, cuidados. Claro, y esto que vos decías de Europa, que también sucede con los propios argentinos. Muchos argentinos que deciden hacer su vida en el exterior y que se van a Australia, a Nueva Zelanda, y se van a hacer trabajos que tal vez pero además australianos van o a neozelandeses gente mayor no muchas veces. O sí, por señor. ejemplo eso, Sí, lo mismo que acá. Nosotros tenemos una comunidad muy grande de Perú, una comunidad muy grande de Bolivia, de Paraguay, es decir, tenemos comunidades muy grandes. Decía hace un rato, el recorrido gastronómico de Buenos Aires es maravilloso por lo multicultural. Tenés la cocina paraguaya, tenés la cocina coreana, la china, la peruana, es maravilloso. Así que la verdad, sí, es una integración absoluta. El problema que plantean es, así como el argentino que va al exterior y por un trabajo de 1.500 euros lava platos, aquí también está el ejemplo de muchos argentinos molestos porque viene, no voy a hablar puntualmente de un país para no entrar en ningún detalle. Muy bien. Pero muchos extranjeros que vienen, trabajan y toman un empleo que un argentino no podría aceptar, claro, exactamente. Pero la lucha por la vida, porque vos también cuando vas afuera agarrás trabajos mucho peor pagados que los que cobra un originario europeo. Que un europeo no agarraría. Exactamente. Sí. Señor Solaverrieta, muchas gracias. Un placer, tenemos Pato. ahí la bandera argentina en el medio. Estaba bueno, casa ahí. Tenemos que terminar. Hasta aquí llegamos nada más. Muchas gracias. Vuelve Melina el lunes y enseguida el señor Mauricio Cantando y compañeros. Chau. Buenas tardes.